Bueno, arrancamos este nuevo bloque ya con la presencia en forma remota del economista Sebastián Galiani para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en el programa. Bueno, gracias por habernos atendido. Y Sebastián, bueno, el próximo viernes, 22 de mayo, vence el nuevo plazo que estableció el gobierno para llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas con esta negociación que se ha extendido, no? Bueno, o sea, por un lado, yo creo que es muy importante que el gobierno logre un acuerdo con los acreedores y que no caiga en default, ¿sí? Por otro lado, lo que sí es cierto es que no está claro cuál es el mecanismo que va a seguir el gobierno para pasar de la oferta que hizo y que no fue aceptada por la mayoría de los acreedores a un acuerdo de acá al 22 de mayo. No es claro cómo sigue ese proceso y esto genera bastante incertidumbre. Pero la verdad es que el gobierno habla mucho de la necesidad de que ese acuerdo sea sostenible. Pero yo quiero poner esto en perspectiva, ¿sí? La sostenibilidad depende mucho de lo que hace el país, ¿no? De cuál es su programa económico, cuál es su trayectoria fiscal. Una Tal cual. misma deuda con que en manos de un gobierno que planea tener déficits fiscales todos los años no es sostenible. Y esa misma deuda con un gobierno que va a una trayectoria fiscal con equilibrio en algún momento del tiempo puede ser sostenible. Entonces, una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno es la de haber ido a renegociación sin tener detalles sobre su plan económico. Bueno, Es en la línea cierto también, que disculpa, desde que... Sebastián, en la línea de lo que decís también es fundamental ver si se va a plantear un esquema económico que le permite a la Argentina salir, ¿no?, del estancamiento en el que se encuentra hace ya casi 10 años. Sí, o sea, y eso tiene que ver con un montón de reformas que no se terminan de hacer en la Argentina, ¿no? Pero por supuesto, o sea, si el país se pone en una trayectoria de crecimiento sostenido, hacer frente al endeudamiento es mucho más fácil que si no. Pero no puede eh, ir a default por no tener asegurado todos esos pasos para poner al país en un proceso de crecimiento sostenido, porque si va a default es mucho menos probable que logre crecer, ¿sí? No va a tener acceso a los mercados de capitales, ni el Estado, ni los gobiernos provinciales, ni muchas empresas del sector privado. Y lo que quiero poner en perspectiva es lo siguiente, ¿sí? La deuda neta de Argentina no es una deuda alta. La deuda neta de Argentina llegaba más o menos al 42% a fines del 19, valuada al tipo de cambio promedio de ese año. Pero la deuda que está siendo renegociada, ¿sí?, son solo 86.000 millones de dólares, o sea, es 17 puntos del PBI. Eh, es solo el 60% de la deuda privada. Y la diferencia que hay entre los acreedores, o lo que han expresado los acreedores que tolerarían como una quita, y la que ofrece el gobierno, no es una diferencia tan grande como para que pueda afectar la sostenibilidad de la deuda. Eso es muy importante, porque no estamos hablando de algo que es el día o la noche, con lo cual la verdad es que el gobierno tiene que entender eso y lograr el mejor acuerdo para el país, pero siempre entendiendo que realmente no es una cantidad de puntos del producto tan grande la que están en juego o las que están sobre la mesa. El gobierno no se ve también, Sebastián, engañado por lo que sucedió tal vez en los primeros años del siglo, en donde también había una situación de default y sin embargo la economía argentina ha crecido fuertemente.
Lo que pasa es que uno no puede hacer ese tipo de asociaciones. Uno tiene que entender la dinámica de cada proceso. No es como, bueno, la otra vez nos pasó esto, ahora nos va a pasar lo mismo. Eso son simplemente correlaciones. Ese crecimiento se dio en un contexto que era, primero, el producto había caído 20 puntos, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que ocurrió entre 2003 y 2006 es simplemente la recuperación de esos 20 puntos de caída, ¿sí? En una perspectiva de largo plazo, eso no es crecimiento, es volver al punto en el que se estaba en el pico anterior. Volver a ese pico no necesita inversión, fue prácticamente motorizado por el aumento de las horas trabajadas, ¿sí? Y además se dio en un contexto en el cual hubo un boom de demanda de los bienes que exporta la Argentina, en general un boom de commodities que motorizó un efecto riqueza en el país que permitió también tener un salto en el consumo, un salto en el gasto público, que después dejó de ser sostenible cuando eso pasó, y ahí engancho con la pregunta que me hacías antes. La economía está estancada, la economía argentina desde 2011, que es cuando Argentina entra a el aislamiento relativo al mundo a través de el cepo cambiario que pone en el segundo mandato Cristina Fernández. Sebastián, sí. ¿Cómo te va? Entonces, en ese contexto paramos de crecer. Sebastián, hablaste de reformas necesarias, ¿cuáles serían las principales? ¿Y qué margen de maniobra hay en un momento así para reformas? No, bueno, o sea, ahora en el contexto actual de la crisis de la pandemia, la verdad es que es muy difícil pensar las reformas que tiene que hacer el país para volver a crecer, porque la principal, en mi opinión, es integrarse al mundo, seguir abriendo mercados, pero eso no es hoy algo que pueda ser llevado. O sea, se puede seguir negociando y se debe seguir negociando, pero en el corto plazo eso no va a tener frutos importantes, ¿sí? Todo va a poder ser capitalizado una vez que salgamos de la pandemia, y tenemos incertidumbre sobre cuándo vamos a salir de la pandemia. Sin embargo, tenemos que seguir viviendo y construyendo el país con la idea de que vamos a salir nosotros y el resto del mundo de la pandemia, ¿sí? Nadie piensa que esto es algo de lo que no vamos a salir. Entonces, lo que digo es, este año la verdad es que las reformas en las que yo trabajaría son las que hagan sostenible la situación fiscal a la salida de la pandemia, ¿sí? Hay reformas que quedaron en el tintero, como una reforma Claro, ¿cuáles serían aquellas ¿no? que, más allá de la pandemia, porque claramente este es un momento muy particular y hay que ver hasta cuándo, hasta cuánto más dura, pero cuáles serían aquellas reformas fundamentales, al menos hasta fines de marzo de 2000, o sea, lo que pensabas hasta fines de marzo de 2019 y agregando esta situación? Tenemos igual 40 segundos para cerrar, Sebastián, así que lo que puedes decir en ese tiempo. Dale, rápido. Yo creo que Argentina tiene pendiente una reforma previsional de fondo que haga sostenible su sistema previsional. Habíamos hecho una buena reforma tributaria, el gobierno la desandó, tiene que pensar cuál va a ser el sistema tributario que le va a dar al sector privado para que éste crezca. Y ese sistema tributario tiene que ser sostenible, un buen acuerdo con la deuda y seguir tratando de integrar a la Argentina al mundo en la medida en que salgamos de la pandemia y los países estén interesados en volver a ese diálogo. Bueno, Sebastián, muchas gracias por habernos atendido. Nos vemos próximamente. Cerramos el programa de hoy con este análisis detallado del economista Sebastián Galiani sobre la situación de la economía argentina y las tareas que hay que llevar adelante para que cuando la pandemia quede atrás, la Argentina pueda volver a crecer. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.